Entonces nos habíamos quedado en esta parte de cómo utilizar las herramientas de la biblioteca digital para abrir los accesos a los diferentes repositorios para no tener que pagar los documentos. Esto es básicamente lo que hace la red de la UNAM. Ajá, ustedes ya saben que si ustedes están en la UNAM y están conectados al internet de la UNAM, pueden descargar artículos y libros de manera gratuita. La clave de acceso remoto, pues justamente lo que nos permite es abrir esos repositorios, tener el mismo acceso sin necesidad de estar conectado a una red de la UNAM. Por eso en estos días es tan importante saber manejar esas herramientas. Ajá. Entonces ahora vamos a ver la parte de la recuperación. Ajá. Esta parte de la búsqueda que vimos en el video anterior es parte de la recuperación, pero ahora vamos a verlo un poquito más completo. Ajá. Entonces la recuperación en realidad va a ser la aplicación de un conjunto de técnicas y métodos que nos permitan primero localizar, recuperar, almacenar y organizar. Esa parte de repente nos falla mucho, la parte de la organización, de manera eficiente la información que requerimos cuando hacemos un trabajo. Ajá. Entonces, para eso necesitamos implementar diferentes estrategias de recuperación de la información y tenemos que ir desarrollando esas habilidades para ser un poco más eficientes al momento de hacer búsquedas y obtener los papers o los libros que nos permitan a nosotros hacer nuestro trabajo. Entonces, eh, este proceso de recuperación es un proceso completamente cíclico. Ajá. Entonces, inicia cuando yo formulo una pregunta de investigación o me planteo un objetivo o una tarea para resolver mediante la búsqueda de información bibliográfica. Ajá. Y va a terminar cuando ya tenga yo el conjunto de información en mis manos, que esté recuperada y que tenga la información que verdaderamente satisface la necesidad de responder esa pregunta o que me ayuda a responder esa pregunta. Ajá. Entonces, tiene varios pasos que incluyen pues la definición del problema o de la pregunta a resolver, la elección de las fuentes, es decir, dónde voy a buscar esa información, que era justa esta parte, la parte del video anterior, ¿no? Ya tengo seleccionados cuáles son los repositorios, ya los abrí con mi clave de acceso remoto, entonces ya puedo consultar la mayoría o todos los documentos que estén en ese repositorio. Ajá. Luego viene la parte de la búsqueda, es decir, qué términos voy a utilizar y o qué consultas voy a hacer. Ajá. La diferencia entre los términos y las consultas es que el término son las palabritas clave y la consulta es el conjunto de palabras clave o de términos con operadores, con restricciones por ejemplo, de idioma o de cierto intervalo temporal. Ajá, eso va a ser mi consulta. Luego viene la evaluación de resultados, es decir, qué obtuvo, qué me arroja la página, qué de eso me puede servir, qué no. Luego seleccionar la bibliografía con la que me voy a quedar y por último, cómo la gestiono, cómo la organizo, ya sea en mi computadora o de manera física. Ajá. Entonces, existen diferentes protocolos para llevar a cabo la recuperación de la información. No voy a profundizar en esa parte porque es un tema completamente aparte. Yo les recomiendo, si les interesa esto, por ejemplo, que consulten el protocolo de la Universidad de Alto. Es un protocolo bastante intuitivo, bastante sencillo de seguir, pero evidentemente hay otros. Vamos a quedarnos ahorita con que cuando yo abro un repositorio puedo hacer una búsqueda sencilla o una búsqueda avanzada. Normalmente ustedes se quedan en la parte de la búsqueda sencilla, que es cuando buscan una palabra o una frase, así nada más la meten y se ponen a ver los diferentes resultados que les arroja. Ajá. Entonces, la idea de esta clase también es que se aventuren a hacer búsquedas avanzadas. Ajá. Y para hacer una búsqueda avanzada, pues hay que combinar los términos, que es hasta donde ustedes se quedan, meter operadores y también meter campos. Ajá. Combinar estas tres partes me ayudan a poner muchas restricciones para yo obtener información o documentos que se parezcan o que puedan tener con mayor probabilidad la información que yo estoy buscando.
Ajá. Entonces, en este caso, pues evidentemente la selección de los términos es central. Si yo no elijo bien mis términos desde el inicio, pues posiblemente la búsqueda va a venir con mucha basurita o no necesariamente va a traer la información que a mí me interesa. Ajá. Y evidentemente vamos a ver en un momento cómo los operadores nos pueden facilitar mucho la vida. Entonces, ya platicamos, me decían que algunos estaban más o menos familiarizados con los operadores, pero no estaban muy seguros de cómo funcionaban. A mí me gusta mucho este esquema, vimos este esquema que nos ilustra cómo funcionan los tres operadores más importantes que nosotros podemos, de los que disponemos. Está el AND, OR y NOT. Ajá. Entonces, cuando yo pongo el operador AND entre dos términos de búsqueda, por ejemplo, no sé, disturbio y avies religiosa, me va a buscar los documentos que contengan los dos términos. Ajá, entonces, este sería el conjunto de documentos que contiene el término disturbio y este sería el conjunto de documentos que tienen el término avies religiosa y por tanto solo me arrojaría los que comparten los dos sí o sí. Ajá. Entonces me ayuda a restringir la búsqueda a estas dos características. No me interesan los documentos que solo tengan uno de esos términos. El otro que a mí me puede interesar es OR, que hace pues precisamente lo contrario, que me va a buscar documentos que contengan uno de los dos términos. Entonces, si yo pongo igual disturbio or avies religiosa, me arrojaría la suma de los dos conjuntos, los documentos que contengan ya sea el término disturbio o el término avies religiosa y evidentemente irán ahí también los que contengan ambos. Ajá. Y el otro es not, que me ayuda a excluir los documentos que contengan el segundo término. Ajá, entonces a mí me puede interesar buscar disturbance, not avies religiosa y entonces me va a arrojar todos los documentos que contengan el término disturbance, pero que no contengan el término avies religiosa. Ajá. Entonces aquí está esta tabla que más o menos nos ayuda a resumir e incorpora un par de operadores adicionales. Ajá. Entonces, si yo estoy buscando en un repositorio que tiene documentos en inglés, pues busco, utilizo los operadores en inglés. Si es un repositorio en español, a veces se cambian y te piden que utilices los operadores en español. Entonces sería and o y, or u o, not o no, o en el caso de Google no reconoce el not como un operador. Ajá. Entonces, en lugar de not, lo que utilizamos es el símbolo de resta. Ajá. Entonces, ejemplos, pues como les decía, yo puedo poner Ecology and Unicorns y entonces me va a arrojar todo lo que exista sobre ecología de unicornios o que tenga que ver con ecología y unicornios, que posiblemente si ustedes lo buscan no les va a arrojar nada. La otra sería, en el caso de OR, sería Plants or Insects y entonces yo jalaría toda la bibliografía que tuviera que ver con plantas o insectos. Ajá. Y a mí, por ejemplo, el NOT me ayuda mucho a restringir búsquedas. Entonces, por ejemplo, si a mí me interesa buscar archivos sobre micorriza, pero no me interesa la micorriza arbuscular, pues pongo mycorrhizal not arbuscular. Ajá. Y estos últimos tres que también les van a ayudar mucho, está el asterisquito y entonces me ayuda a truncar los términos para seleccionar o indicar una raíz y que me busque todos los documentos que contengan dentro de sus palabras clave o en su título las palabras que tengan esa raíz. Por ejemplo, yo ecology o puedo hacer esta truncación de ecology o ecological y entonces con esta raíz me va a arrojar documentos que contengan tanto el término ecology como ecological y cualquier otro término o otra palabra que tenga esta raíz. Ajá. Y esto nos ayuda, por ejemplo,
A mí me pasa mucho con Ecology y Ecological que dependiendo del título que le hayan puesto pueden utilizar cualquiera de las dos palabras y sin embargo eh, tratan del mismo tema. Ajá. Pasa también con micorriza, ¿no? De repente utilizan micorriza en plural o micorriza en singular o micorrícico, ¿no? O ectomicobiontes o cosas así. Entonces yo puedo hacer esa truncación para que todos los términos que compartan esa raíz eh, me los arroje la búsqueda. Ajá. Luego viene la parte del símbolo de interrogación, que casi creo que no lo utilizaríamos en biología, que lo que nos ayuda es a sustituir una letra o un número en una palabra. Ajá, entonces, por ejemplo, yo puedo buscar chilang y el símbolo de interrogación y entonces me arrojaría todos los resultados que contengan la palabra chilanga o chilango. Entonces, en realidad, cuestiones de género gramatical no utilizamos tanto en búsquedas en biología y menos cuando hacemos búsquedas en inglés, pero si de repente lo llegan a utilizar, pues ahí está, saben que existe, ¿no? Y luego está la búsqueda entre comillas, que lo que me ayuda es a buscar frases. Entonces yo puedo poner entre comillas species associations, que va a ser diferente que si lo escribo sin comillas. Si yo escribo species association en la barra de búsqueda de cualquiera de mis repositorios, no les pongo la comilla, me va a arrojar eh, los documentos que contengan esas palabras o alguna de esas palabras en cualquier parte del texto. Ajá. Pero yo al ponerlo entre comillas le estoy diciendo al buscador, quiero documentos que tengan estas dos palabras juntas, como una frase. Ajá. Entonces eso me va a ayudar también a poder identificar con mayor facilidad los documentos que tengan una frase o algún concepto de más de una palabra que a mí me interese conservar. Ajá. Vamos a ver, antes de pasar a la gestión, vamos a hacer ejemplos de búsqueda. Entonces me voy a salir de la presentación y vamos a pasar de nuevo a estas páginas que yo ya tenía abiertas. Ajá. Entonces, tengo abierto el Science Direct con acceso a través de la universidad. Tengo abierto Scopus también con el acceso que me da la universidad. Y vamos a abrir Web of Science, que aunque aquí la tengo abierto, no tengo acceso todavía a través de la universidad. Ajá. Entonces voy a buscar acá en la parte que habíamos dicho que es en bases de datos. Voy a buscar Web of Science. Y la que me interesa en realidad, Web of Science tiene diferentes ramas. La que es más amplia y la que voy a abrir va a ser esta, la que se llama directamente Web of Science. Biological Abstracts también es una herramienta bastante interesante. Me ayuda a buscar, como el nombre lo dice, abstracts de papers o publicaciones que tienen que ver con temas biológicos. Voy a tener esas tres abiertas, que van a ser con las que me voy a quedar. Podría hacerlo también aquí en Taylor y Francis, pero por el momento me voy a quedar nada más con estas tres. Ajá. Entonces, eh, habíamos hecho el ejemplo y también voy a hacer una búsqueda en Google. Para ilustrar de manera muy rápida cómo los operadores me pueden a mí facilitar la vida, habíamos puesto el ejemplo de que yo puedo buscar Thor. Y entonces vemos que me arroja un montón de resultados, fotos que tienen que ver con las películas de Marvel, ajá, muchas cosas de Marvel, aquí dice Marvel, videos sobre las películas de Marvel, el reparto de los actores en las películas, qué está pasando en los cómics, cosas del Capitán América, ajá. Pero entonces yo puedo decirle a Google, ¿sabes qué? Quiero que me des resultados de Thor, pero que no tenga que ver con Marvel. Ajá, entonces yo aquí utilizaría el, eh, el operador de exclusión, que en el caso de Google dijimos que si yo escribo not, no lo va a reconocer como un operador, entonces tengo que utilizar el símbolo menos. Ajá, entonces aquí está la búsqueda que hicimos hace rato.
Thor y pongo Marvel pegadito al símbolo de menos y vemos que los resultados son completamente diferentes. Ajá. No me aparece aquí lo de las películas, no me aparecen las imágenes del actor. De repente aquí se me llega a colar una que otra imagen porque no todas las imágenes tenían asociada la palabra Marvel y por eso se cuelan, pero vean las páginas, aquí ya las páginas que me dan ya no tienen que ver con Marvel, ya me hablan de mitos y relatos, ¿no? Ya cosas más históricas, aquí un videojuego que no es de Marvel, pero también lo podría excluir con los operadores, ¿no? Cosas de Thor que no necesariamente tienen que ver con Marvel. Ajá. Si yo me voy a las imágenes, ahí funciona, les decía, un poquito diferente. Se engaña un poquito más la parte de las imágenes porque en este caso no necesariamente la página o el nombre de la imagen tiene la palabra Marvel y por eso no lo está pudiendo excluir. Ajá. Pero vean que si yo hago la búsqueda de Thor sin este operador, los resultados también cambian. Ajá. Entonces, de la misma manera va a pasar, como pasó aquí con Thor, va a pasar con nuestros documentos en nuestros buscadores, en nuestros repositorios. Ajá. Entonces, ¿cómo hacen ustedes sus búsquedas? Normalmente están haciendo búsquedas básicas, es decir, buscan, eh, no sé, algo así como Fungal Ecology. Vamos a utilizar estos que ya tenía yo por aquí. Fungal Ecology. Entonces en Web of Science les aparece esta lista que es de 4011 documentos que cumplen con esos criterios. Ajá. Es una buena búsqueda, pero es todavía muy amplia. Yo tendría que revisar 4011 documentos o por lo menos sus títulos para ver si tiene que ver con lo que a mí me interesa y de repente se nos cuelan cosas que no necesariamente tienen que ver con lo que yo quiero obtener. Ajá. Vamos a ver qué resultado obtengo yo en Science Direct con la misma búsqueda. Entonces vamos a poner Fungal Ecology. Y aquí yo obtengo 30.269 resultados. O sea, es igual súper, súper amplio. Y vamos a ver qué resultado obtengo yo en Scopus. Pongo Fungal Ecology e igual el número de documentos es de 5.945. Entonces habría que hacer mayores restricciones y para eso existen las búsquedas avanzadas, que es donde ya mezclamos campos, mezclamos los operadores que acabamos de ver y los términos que a nosotros nos interesan. Ajá. Entonces, antes de continuar, les recomendaba que tuvieran eh, a la mano o que abrieran sus cuentas en estos portales, que es diferente tener una cuenta a tener acceso. Ajá. Ustedes pueden registrarse en estas páginas con un correo y una contraseña y es completamente gratis. Pueden hacer sus búsquedas, aunque no pueden consultar los documentos. Para eso necesitarían tener acceso a través de la BIDI. Ajá. ¿Qué ventajas tiene que ustedes tengan su cuenta en estos repositorios? Pues que pueden guardar el historial de sus búsquedas, pueden marcar algunos autores como sus favoritos y entonces poderles dar un seguimiento más cercano. Pueden recibir notificaciones acerca de publicaciones con los términos que a ustedes les interesen. Ajá. Entonces, yo aquí para no perder tiempo ahorita no voy a meter en este caso mi usuario y contraseña. Este, pero por ejemplo, en el caso de Science Direct, ustedes pueden ver aquí mi nombre, es decir, que está abierta mi sesión. Más aparte, tengo el permiso de la UNAM porque abrí a través de la página de la BIDI. Lo mismo me parece que está pasando en Science Direct. Acá está mi usuario y tiene que estar por ahí el permiso de la UNAM. Ajá. Entonces, eh, vamos a hacer en Web of Science una búsqueda más específica, más avanzada.
Entonces vamos a irnos aquí a la parte de búsqueda avanzada. ¿Y para qué nos interesa esto? Porque nos ofrece diferentes opciones. Ajá. En este caso incluso nos da este como menucito que habíamos visto que nos ayuda a acordarnos cómo funciona, ¿no? Incluso nos da aquí un ejemplo de cómo hacer una búsqueda avanzada. Y como vimos en la clase, pues ustedes no estaban familiarizados con meter sus términos así, en meter algo así a la barrita de búsqueda para, eh, para buscar sus artículos. Ajá. Entonces vamos a ver qué está pasando. Vamos a desglosar, por ejemplo, este ejemplo. Esta parte de aquí, el TS igual, lo que es la sección o la etiqueta de campo para restringir hacia dónde voy a hacer esa búsqueda. Ajá. Entonces, si yo quiero que esté en cualquier lado del documento, pues me voy a tema, que es el que se está utilizando. Ajá. Si quiero que solo esté en el título, pongo la etiqueta TI igual. Ajá. Y ahora sí, entre paréntesis, los términos de búsqueda y los operadores que a mí me interesan. Igual puedo hacerlo al editor, al nombre del autor, al DOI, organizaciones, a portales. Ajá. Aquí está el menucito, para eso te lo ponen, para que tú sepas en dónde está. Ajá, entonces vamos a empezar con esta parte que incluye todos los campos. Entonces voy a poner all, abro paréntesis y entonces voy a poner en este caso func. Lo voy a truncar ahí para poder incluir fungi, fungal o cualquier derivado de la palabra fungi. Ajá. Voy a poner en mayúsculas. Acuérdense que los operadores siempre se escriben en mayúsculas. Aquí me estaba faltando el símbolo de igual. Entonces voy a poner fung and. Ajá, y voy a poner ecol. También lo voy a truncar para que me salgan ecological, ecology, etcétera. Y voy a poner el not porque no me interesa. Vamos a pensar en este caso las ectomicorrizas. Ajá. Entonces vamos a excluir las ectomicorrizas. Entonces vamos a poner ecto y lo voy a truncar ahí. Ajá. Entonces vamos a ver si nos arroja algún resultado. Entonces aquí me sale que tengo, fíjense cómo aquí va guardando mi, mi búsqueda, el historial de mis búsquedas. Si yo cierro la página, se pierde. Ajá. Si tengo mi sesión iniciada, las puedo consultar en cualquier momento. Y vean cómo aquí incluso se expandió el número de documentos. Ajá. ¿Por qué? Porque utilicé la etiqueta de campo de all. Ajá, entonces ahí le estoy diciendo, con que tenga estos términos en cualquier parte o que más o menos se tengan, se parezcan, pues arrójamelos. Entonces por eso creció. Vamos a ver cómo puedo restringir yo un poquito más esta búsqueda. Voy a utilizar la misma búsqueda, solo que voy a cambiar la etiqueta de campo y en este caso voy a utilizar, en lugar de decirle que esté en todos, vamos a ver en el tema. Ajá. Entonces vamos a restringir un poquito más a tema. La etiqueta de campo es TS y vamos a ver qué tanto cambia. Pues aquí ya se restringió a 15.830 documentos. Vamos a ver si lo podemos restringir un poquito más. En este caso voy a repetir la búsqueda, pero en lugar de utilizar la etiqueta de tema, le voy a decir, ¿sabes qué? Solo me interesa que tenga estos términos en la parte del título. Ajá. Entonces voy a hacer la misma búsqueda, pero la etiqueta que voy a utilizar va a ser la del título, que es esta de aquí. Ajá. Vamos a ver qué me arroja esa búsqueda.
Entonces aquí ya lo reduje, fíjense cómo pasé de 4,000, luego crecí a 40,000, luego a 15,000 y luego a 756. Ajá. Entonces vamos a abrir esta búsqueda para ver cómo incluso lo podemos restringir todavía más. Ajá. Yo podría, lo que voy a hacer ahorita lo puedo hacer también desde un inicio en los términos de búsqueda, pero para no complicarnos la vida vamos a utilizar estas herramientas que tenemos por aquí. Vemos aquí la lista de papers que nos arroja la búsqueda. Cosas importantes a notar aquí que puedo hacer tanto en Web of Science como en Scopus como en Science Direct es que yo puedo hacer un análisis de estos resultados. Ajá, le pico, por ejemplo, aquí a la parte de análisis de resultados y me da diferentes datos interesantes acerca de las publicaciones que salieron seleccionadas en mi búsqueda. Ajá, entonces, de todas estas búsquedas, documentos que fueron seleccionados, pues algunos están relacionados con ecología, algunos con zoología, con ciencias del ambiente. Ajá. En este caso me voy a regresar y puedo crear un informe de citas, que a mí es una herramienta que me gusta mucho para cuestiones ilustrativas o para cuestiones de darme una idea de cómo está funcionando ese campo. Y me va a generar un montón de gráficas y de estadísticas sobre los resultados de esa búsqueda. Ajá, entonces aquí me dice que fueron 756 documentos, que esta es su frecuencia de publicación por año, el índice H, el promedio de citas por cada elemento, cuántas veces han sido citados, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final me hace esta grafiquita de cuántos artículos se han publicado en cada año que cumplen con esos términos. Ajá. Entonces, otra cosa que vimos que podemos hacer es que yo puedo descargar esta lista de documentos. Entonces, por ejemplo, voy a ampliar un poquito. Bueno, no puedo porque no he iniciado mi sesión. Ajá. Entonces, les había dicho que puedo exportar esta búsqueda en forma de tabla. Entonces, voy a jalar todos los registros, en este caso hasta 500, vamos a poner los 756. Y eso lo voy a exportar como un Excel y lo voy a guardar en mi computadora. Bueno, me dice que solo puedo 500 porque no he iniciado sesión. Ajá. Entonces, vamos a ver qué sucede. Ajá. Entonces, esto ustedes ya lo vieron hace rato en clases y yo abro este documento. Eh, Esto en realidad, la función que tiene, no necesariamente lo tienen que utilizar todo el tiempo, va a ser con cuestiones estadísticas o de tener el registro. Ajá, entonces yo puedo tener ya en mi computadora este documento que me va a decir, yo hice esta búsqueda, yo hice tal búsqueda, eh, tenía estas características, estos términos de búsqueda, me salieron estos autores, esta publicación que es de este autor, ajá, que tuvo está en este lugar, tiene este DOI. Eso lo pueden guardar como una lista de papers que ustedes podrían consultar, pero sobre todo se utiliza más para hacer metaanálisis del número de citas por autor, por país, etcétera. Ajá. Eh, pero igual es una herramienta que les puede servir, ¿no? Entonces pueden ver, por ejemplo, aquí, ¿no? Que está la búsqueda que hicimos, el autor, el título del artículo, en qué año fue publicado, la revista, etcétera, etcétera. Ajá, pero vamos a regresar a esta parte. Ajá, puedo restringir yo todavía más esta búsqueda. Puedo decir, ¿sabes qué? Búscame nada más los artículos que son del 2017 para acá y lo refino. Ajá. Y entonces todavía me va a hacer una selección más depurada. ¿Se acuerdan que teníamos 700 y tantos? Pues ahora ya nada más tenemos 158 artículos. Puedo meterle todavía más filtros. Puedo decirle, ¿sabes qué? Pues quiero nada más de las categorías de ecología, de microbiología y de micología. Las demás no me interesan. Entonces me lo va a reducir a 78 artículos.
Y todavía si quiero lo puedo reducir todavía más. A decirle, ¿sabes qué? Solo quiero artículos y quiero revisiones. No quiero libros, perdón, capítulos de libro, no quiero material editorial, no quiero diapositivas, no quiero nada de eso. Ajá. Y entonces lo refino y me voy quedando con 69 artículos. Ajá. Y puedo poner incluso si quiero de qué institución quiero que sean, los autores, por ejemplo, si estoy buscando de ciertos autores en particular, lo puedo refinar todavía más. Ajá, entonces fíjense cómo pasamos de 4000, de repente se nos disparó porque hicimos una búsqueda bastante general y luego lo fuimos restringiendo. Ajá, no necesariamente tengo que buscar cosas que estén en el título, lo puedo buscar en el abstract, lo puedo buscar en las palabras clave. Ajá. Este tipo de búsqueda eh, avanzada lo puedo hacer en cualquiera de estos repositorios. Por ejemplo, en Science Direct también tiene la opción para hacer la búsqueda avanzada. Ajá, y entonces me pone igual diferentes campos. Entonces yo le puedo poner, vamos a tratar, aquí cambia en Science Direct un poco la forma en cómo metes los términos. Me parece que no todos los operadores los agarra igual de bien. Vamos a ver si esta búsqueda la acepta y si no nos dirá qué es lo que está fallando. Ajá. Entonces, por ejemplo, aquí Science Direct no admite las palabras truncas. Entonces vamos a poner fungal y ecology. Ajá, y le vamos a decir que no ectomaico raisa. Ajá. Y vamos a ver qué nos sale. Nos salen 36, 30,000 y tantas. Ajá, las podemos igual ir restringiendo por año, por tipo. Igual por aquí es la parte donde genero la tabla. Ajá, eh, tiene que estar por aquí la parte para hacer el análisis de las grafiquitas. Ajá. Vamos a intentar, por ejemplo, con Fungal Ecology. Entre paréntesis para ver qué diferencia nos arroja. Entonces, si se dan cuenta, voy a regresarme a la búsqueda anterior. Yo tenía Fungal and Ecology y fíjense lo que hay aquí. Ajá, aunque están las dos palabras, pueden estar como en este caso juntas o como en este caso separadas. Ajá, entonces si yo lo pongo entre comillas, me va a buscar solamente los documentos que tengan esas dos palabras juntas. Ajá, entonces, por ejemplo, aquí Fungal Ecology, ajá, Fungal Ecology, la revista que así se llama, también vienen esos artículos. Ajá. Y esto, pues los términos para el trabajo que ustedes quieran llevar a cabo, pues seguramente va a estar así. Ajá. Si yo, por ejemplo, busco avies religiosa, en este caso, como son nombres científicos, no va a haber tanta diferencia. Tenemos 231 resultados. Vamos a ver qué pasa si lo ponemos entre paréntesis. Me salen 158 resultados. ¿Sale? Entonces, por ahí en algunos de los documentos sí hablaban de avies religiosa o hablaban de diferentes especies de avies, pero yo aquí lo restringí a que tuviera específicamente la frase avies religiosa. Ajá. Y en Scopus puedo hacer búsquedas del mismo tipo. Ajá. Entonces vamos a de hacer una búsqueda rápida avanzada con los mismos términos. Entonces vamos a picarle aquí a la opción de búsqueda avanzada. Entonces vamos a meter los términos que habíamos utilizado. Y si se fijan, aquí abajito nos está dando diferentes
las claves para los diferentes campos. Ajá, el all, que es para que esté en cualquier lado, que ya vimos que es bastante amplio. Vamos a restringirlo a que esté o en el título, en el abstract o en las palabras clave. Ajá. Entonces vamos a ver cuántos documentos nos salen. En este caso algo falló. Deben de ser también los truncados, que por eso no los está reconociendo. Ajá. Vamos a intentarlo sin hacer truncados. Parte, ajá, que nos busque. Vamos a copiar la búsqueda que estaba acá. E igual parece que no, algo debe ser el campo. Vamos a intentar. De repente esto pasa y es cosa de mucha prueba y error. Entonces vamos a ver en all, a ver qué sale. Por ejemplo, aquí me salen 176,000 documentos, ¿no? Entonces esa búsqueda hay que restringirla un montón. Ajá, entonces igual aquí vienen las mismas herramientas para hacer esa búsqueda. Si ustedes se fijan, igual si yo quisiera, por ejemplo, este artículo que está aquí, Isolation of Antileucemic Characterization of Extracellular. Ajá, algo aquí se están colando documentos, digamos, que me hacen paja. Ajá, entonces, por eso hay que tratar de seleccionar mejor los términos de búsqueda. Entonces, esto al inicio sí nos puede costar un poquito de trabajo, es una cosa de mucha práctica, de prueba y error, pero van a ver que si ustedes se aventuran, si no le tienen miedo a hacer este tipo de búsqueda, van a poder hacer búsquedas rápidas y aprender cómo ir restringiendo esto. Por ejemplo, yo cómo me puedo ir deshaciendo de esto. Primero sería meter términos que me excluyan, por ejemplo, cosas de molecular, de PCR, o en esta parte de aquí decirle, pues sabes que yo nada más quiero los documentos que tengan que ver con estos campos. Lo de bioquímica no me interesa, medicina tampoco, química no me interesa, ciencias de la tierra, y quiero artículos de revisión, quiero y artículos científicos y darle limitar a, y entonces ahora sí se restringe y ya me quedan otro tipo de documentos. Ajá. Entonces ya voy a terminar este video porque me estoy extendiendo un poquito. Les había dicho que quería ser breve para esta parte, pero en realidad es un tema bastante interesante y que quiero explicar con profundidad. Entonces, moralejas o lecciones importantes de este video es que no le tengan miedo a hacer búsquedas avanzadas. Ya di aquí unos ejemplos de cómo hacerlas. En realidad son búsquedas bastante superficiales. Ustedes pueden meter tantos términos como quieran, hacer la combinación de términos, campos y operadores y van a ver que les va a ayudar a mejorar en sus búsquedas y obtener información un poquito más precisa. Y bueno, les enseñé también un montón de herramientas que pueden utilizar a través de estas páginas que espero que les sirvan y que las puedan aplicar en este semestre y en adelante en su quehacer como biólogos. Entonces vamos a pasar al tercer video donde vamos a ver la parte de la gestión y ya va a ser el último video sobre la clase que tuvimos hoy.